En este video vamos a diseñar un eliminador de insectos de muy alta eficiencia. Ya verán a qué me refiero. Los materiales y su construcción lo veremos a continuación. Para este proyecto empleé un transformador de pequeñas dimensiones. El trafo de la imagen es de una potencia más grande, pero les va a servir si desean aumentar la potencia. Las dimensiones del trafo que empleé fueron 1 centímetro por 2.6 centímetros. Fue necesario remover las chapas y modificar la bobina del devanado secundario que se empleó posteriormente como primario, es decir, como transformador elevador de voltaje. Para el nuevo devanado se empleó un alambre conductor de mayor calibre dando las vueltas en doble en el mismo sentido del alambre que se reemplazó. La cantidad de vueltas se hará hasta el límite de la formaleta. Quiero dejar claro que este montaje 50 es a modo de ejemplo, no es real, ya que las filas y las columnas tendrán que ser lo más parejas posible. Al momento de hacer el tap central con la ayuda del multitester en escala de continuidad, verificamos la punta de inicio y final. Si se activa el buzzer del multímetro ya hemos identificado la primera bobina, pero no la conexión al tap, así que la conexión al tap es la siguiente punta. Procedemos a estañar los tres terminales y a ensamblar el nuevo trafo. El alambre que empleé fue un calibre entre 26 y 27 AWG con una intensidad aproximada de 340 mA. En el ensamble usé dos capacitores de 0.47 microfaradios configurados en paralelo, para dar un total de 0,94 microfaradios. Una de las puntas del capacitor irá conectado a una de las terminales del transformador. Soldado al capacitor irá una resistencia de 270 kiloohmios, aunque su valor se puede modificar según se crea conveniente. La fuente que estoy empleando es un cargador para celular, el cual opera 5 voltios entregando una corriente de 400 miliamperios. El positivo de la fuente va conectado al tap central. Para este trabajo utilicé un transistor con matrícula D2058. Con disposición en sus terminales pin 1 base, el 2 colector y el emisor en el terminal 3. Estos datos básicos son importantes a la hora de hacer un cálculo más detallado. El HF es la ganancia del transistor, en este caso nos vamos al valor mínimo que es 60. El IC o intensidad del colector es de 10 amperios máximo en corriente continua sin pulsar, a pulsos soporta una corriente más alta. Como es el caso de todos los componentes electrónicos, lo más adecuado es que su trabajo sea la mitad de su máxima capacidad. Claro que en este caso no estamos trabajando corrientes elevadas, así que no tendremos problema, ya que hay más posibilidad de que ocurra una guerra mundial en el 2018 que este transistor deje de funcionar por exceso de amperaje. Lógicamente en el circuito que he montado, la frecuencia máxima llega a 50 MHz, así que este transistor se adapta para este tipo de trabajo sin ningún problema. Vamos a las conexiones del transistor. El emisor se conecta al negativo de la fuente. Usando un diodo 1N4007 o UF4007 los posicionamos ánodo al emisor y cátodo a la base. El colector irá a la otra terminal del transformador. Ahora hacemos una conexión de base al terminal del capacitor y así se concluye con la primera sección del circuito. Vamos ahora a la construcción de la etapa multiplicadora de voltaje. Para este caso empleé dos capacitores de 2 kV, es decir 2000 voltios. Para empezar las conexiones unimos una de las terminales del transformador a una de las terminales del capacitor. A la siguiente terminal del capacitor unimos una de las terminales al diodo 1N4007, el cual soporta 1000 voltios. Al conectar este otro diodo en serie, sumamos 2000 voltios de capacidad. Luego se acopló el otro capacitor de 2 kV a la terminal de los diodos. Proseguimos acoplando dos diodos en serie 1N4007 hacia la primera conexión de los diodos. Ahora sacamos una conexión desde el transformador hacia el terminal del segundo capacitor. El capacitor que aprecian es de un valor de 47 nanofaradios a 2500 voltios, pero el que se empleó fue de 44 nanofaradios a 2500 voltios. Ese capacitor se conectó en paralelo junto al segundo capacitor. La raqueta modificada tiene entre sus placas un espacio muy reducido de escaso milímetro y medio. Para poder pegar las placas usé una plancha caliente, planchando levemente hasta pegar la pasta con los bordes metálicos de cada placa. La conexión de la malla más angosta la he dejado para el alto voltaje y la conexión de la malla con espacio la he dejado para conectar a negativo. Configuré dos diodos ultravioleta en serie para colocarlos en el centro de la raqueta, pero sin pegarlos a la misma, esto con el fin de atraer los mosquitos hacia la luz. Los diodos los configuré colocando una resistencia de 1.5K hacia el ánodo, aunque se puede emplear una resistencia de menor valor ya que la idea es prolongar la vida útil de los diodos. El otro terminal de la resistencia va hacia el colector del transistor y el otro terminal del diodo emisor de luz va hacia el positivo de la fuente. Así queda terminado el circuito. Ahora veamos cómo funciona y veamos la eficiencia de este dispositivo. El dispositivo funciona a una frecuencia de 9.1 kHz, aunque recomiendo aumentar la frecuencia para evitar el zumbido que aún se hace audible. Esto se logra bajando el valor del capacitor de 94 microfaradios o reduciendo el número de espiras en el bobinado primario, es decir, donde se encuentra el tap central. Continuemos. El otro dato interesante es que el dispositivo consume muy poco, tan solo 26 miliamperios. Los LEDs funcionan a 10 miliamperios. Eso nos indica que el consumo restante es de despreciables 16 miliamperios. El voltaje a la salida del transformador es de 180 voltios, ya que se usó un transformador elevador. El devanado modificado tiene una resistencia de 1.6 ohmios. Datos para el que quiera hacer el cálculo para una resistencia de base de un transistor.
El devanado que se empleó como secundario tiene 663 ohmios de resistencia. Bueno, ya con estos datos veamos la potencia máxima que entrega el dispositivo. Vemos que enciende un fluorescente no a su máxima luminosidad, ya que el trafo entrega una intensidad máxima de 43 mA. Multiplicando el voltaje de 180 podemos aproximar la potencia máxima, que es de 7.74 vatios. Considerando que el foco ahorrador está operando casi a la mitad de su capacidad total. En esta imagen se pueden apreciar todas las molestias aniquiladas con este útil artefacto. Pero como se trata de comprobar la eficiencia, pasemos a las dimensiones de estos molestos insectos. He usado una hoja de cuaderno cuadriculada, la cual viene con 5 milímetros cuadrados en todas sus secciones. Con este sistema los resultados siempre serán excelentes. Cabe destacar que podemos modificar el dispositivo conforme a las necesidades que se requieran. Quiero dejar claro que se puede modificar el valor de la resistencia de base y los capacitores. Experimenté con voltajes muy bajos e incluso a voltajes superiores a 12 voltios. No quise trabajar a más voltaje, pero el dispositivo da para trabajar a más de 24 voltios usando un regulador de voltaje LM317. Este circuito lleva más de un mes funcionando, entregando excelentes resultados. Bueno, me despido dando gracias a mi Señor Jesucristo, el cual me ha dotado con el conocimiento, la ciencia y la sabiduría que se requiere para emprender este tipo de proyectos, ya que sin él nada se puede hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Hasta un próximo video tutorial, si el Señor lo permite.